Le quería preguntar, aparte de reconocerle y darle las gracias por el espacio, ¿alguna recomendación que nos quiera hacer usted a nosotros como futuros docentes, ahorita que estamos en formación y ante tanta diversidad y cambios a los que nos estamos enfrentando en este momento? ¿Qué nos puede recomendar? Yo ya no estoy tan jovencita, no tengo 19 años como mis compañeros, tengo más experiencia, ya soy profesionista. Sin embargo, pues en el medio de la docencia soy nueva y sí me gustaría escuchar alguna recomendación. Hablaba ahorita, por ejemplo, de la parte de evaluación, entre otras cosas. Algo que diga usted, en mi experiencia, yo te puedo recomendar, les puedo recomendar esto, a ustedes que ahorita están apenas adentrándose en esta, pues, área tan bonita que es la educación. Voy a decir dos cosas, a ver si sus compañeros docentes no me corren. Pero la primera, tratar de no ser como sus docentes. Tratar de ser muy diferentes. Sí. Ojo, eso implica un compromiso. Eso implica un compromiso de si voy a ser diferente, entonces, ¿cuál es la razón? Sería uno, pero el otro, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? E implica un tercer compromiso ahí que no pueden renunciar. La docencia es una tarea de reflexión, que es por ahí irá la segunda recomendación. Darnos cuenta de nuestros errores. Todos nos equivocamos, todos. Es una condición del ser humano equivocarse. Darnos cuenta de nuestros errores no significa que siempre debamos reconocerlos ante los alumnos, aunque a veces valga la pena reconocerlos ante los alumnos. Darnos cuenta de nuestros errores, porque solo dándonos cuenta de nuestro error podemos avanzar hacia decir, ¿y entonces qué puedo hacer? ¿Qué pasa muchas veces? Esto no me acuerdo, la verdad no me acuerdo si lo leí en Scallon o en Perrenú, pero ¿qué pasa? Que cuando los alumnos no aprenden, es muy fácil decir, ustedes no aprenden porque son flojos. Sí, o sea, ustedes no aprenden por ustedes. Y en vez de preguntarnos, ustedes no aprenden, ¿y yo qué no he hecho o qué no he logrado para que ustedes tengan otra condición de aprendizaje? Y entonces es asumir parte de esta responsabilidad. No puedo asumir toda la responsabilidad del alumno, me queda claro, pero tampoco puedo decir yo no soy responsable de nada. ¿Sí? Y entonces ahí ustedes se van a ir dando cuenta de que hay un tema de la evaluación formativa. Creo que ya no me alcanzó el tiempo para exponerlo con más detalle, que hay un tema de la evaluación formativa que plantea Scallon, que precisamente dice, la evaluación formativa no puede ser formalizada. O sea, no puedo decir primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Eso es matarla. La evaluación formativa tiene que salir de un proceso de reflexión de los sujetos que estamos en el aprendizaje, maestros y alumnos. ¿Sí? Un proceso incluso de correflexión, pero también tiene que surgir de un proceso de corresponsabilidad. Esto es, no se ha logrado esto, yo no que he hecho, pero el otro también que no ha hecho. Y en esa corresponsabilidad, ver cómo podemos trabajar diferentes. De ahí que venga el concepto de pedagogía de la comunalidad. Es sí incorporar a la comunidad, pero la primera comunidad que incorporamos es la comunidad docente-alumno, la comunidad docentes-docentes y luego ya la comunidad escuela, comunidad del entorno donde está. Ok, gracias.
Mencionó, maestro, que la cuestión emocional le concierne a otro departamento, no sé cómo decirlo, y que nuestra labor era ver en la formación. Tenía que ver con, me imagino, pues con los valores, ¿no? Como humanos, con la moralidad, la ciudadanía, toda esa cuestión. Pero quisiera yo saber su opinión o sobre lo que usted ha visto en otros lugares sobre la neuroeducación o la neurociencia. ¿Qué nos está ayudando? ¿Cómo nos está ayudando a usted? ¿Cuál es su opinión que podamos trabajar? Yo trato de leer sobre eso, espero formar mi tesis en ese ámbito, en la neuroeducación, y quisiera saber cuál es su consejo en ese aspecto, en la cuestión emocional. Mira, primero aclaro, cuando digo no estoy de acuerdo con el concepto socioemocional que trabaja la OCDE, es que el concepto que trabaja la OCDE es adiestramiento de expresiones emocionales para poder primero convivir, que uno diría, bueno, eso es necesario, pero después para poder ser buen trabajador. Sí, entonces yo no tengo derecho a enojarme, porque eso va en contra de lo que se espera de un buen trabajador. Yo no tengo derecho a decirle a un superior, oye, no estoy de acuerdo con la forma como me estás tratando, porque un buen trabajador tiene siempre que entender que el superior tiene la razón. Entonces, la manera como la OCDE maneja socioemocional es adiestrar al individuo en el manejo de sus emociones para que las pueda controlar. Y eso no son las emociones. ¿Sí? Perdón. Sí, he leído que relacionan mucho la palabra con la regulación. La regulación. Trabaja en la regulación. Los escritos que he leído sobre autores hablan, ahorita que lo menciona, recaigo ahí en que hablan todo el tiempo de regular la emoción, que el niño esté detenido, que si el niño quiere llorar, aquí no, no es el lugar adecuado, incomodas a los demás o pones nerviosos a los demás. Ya le estoy entendiendo a lo que se está refiriendo, ¿sí? ¿En lo correcto? Gracias. Ahora, viene lo segundo. Lo segundo es, no puede haber manejo de contenido sin emociones. Todo manejo de contenido produce emociones. Las matemáticas, ¿por qué no se aprenden en el país? Por muchas cosas. Un colega de matemáticas me decía, es porque en este país se enseñan como cadáver. Esto es, se enseñan como algo muerto que no tiene que ver nada con tu vida. Pero además de eso, las matemáticas es porque nos han provocado una emoción de frustración, ¿sí? Entonces, el contenido implica una emoción. Y de hecho aquí armo un paréntesis porque es muy interesante cómo el sistema de exámenes en Dinamarca, que ahí yo defendería la psicometría que ataqué ahorita, pero el sistema de exámenes en Dinamarca, dado que los que hacen pruebas psicométricas saben que cada pregunta tiene un nivel de dificultad, un índice de dificultad, es el término correcto. Entonces, cuando el niño, la pregunta 1, de que está en un nivel de dificultad de 60%, no la responde bien, la siguiente pregunta se la ponen a un nivel de dificultad de 70%, perdón, de 50%, de menor dificultad. Y si no la responde bien, la tercera pregunta se la ponen de menor dificultad. Y cuando uno les pregunta por qué, dicen,
porque el niño tiene que vivir en la escuela la sensación de éxito escolar. Entonces, ¿para qué hacen exámenes? ¿Para qué hacen exámenes si al final de cuentas el niño siempre va a sacar buena calificación? Pues hacen examen para informarle al maestro qué niveles de dificultad pudieron resolver sus alumnos. Entonces, es otro el destinatario de la información y una la experiencia que se provoca en el sujeto. Pero no es lo que preguntaste, pero sí lo quise enunciar, porque sí habría modelo de hacer exámenes con computadoras inteligentes como las tenemos, en donde el alumno fuera el exitoso y no el que no aprende. Cosa que no es lo que busca ni PISA ni ninguna de estas cuestiones. Pero lo que tú me estás preguntando es qué pienso de las neurociencias aplicadas a la educación. Mi primera respuesta es no he incursionado en el tema. Mi segunda respuesta es no pueden dar respuesta a todo lo educativo. Pueden ser que den respuesta a ciertos procesos cognitivos, pero no van a dar respuesta al tema sustantivo de la educación. El tema sustantivo de la educación es formación. Y aquí es donde viene la perspectiva pedagógica distinta de la perspectiva, digamos, de aprendizaje que hemos tenido. Hace 2 días escuchaba, el fin de semana, escuchaba en una conferencia un autor que me llamó la atención porque dijo, es que la didáctica ha sido una disciplina colonizada por la psicología. ¿Y qué quiso decir con esto de disciplina colonizada por la psicología? Que reemplazamos formación por aprendizaje. Y si bien el aprendizaje es un elemento de la formación, no es la formación. La formación precisamente también implica esa posibilidad de disfrutar lo estético. Recuerdo algo del primer autor de pedagogía científica, Herbart, 1804, que dice, ¿de qué te sirve que el niño aprenda aritmética si perdió la posibilidad del placer estético? Entonces, en la escuela tendríamos que promover todo el sujeto, todo el proceso de formación, todas las dimensiones. Una sería la dimensión cognitiva, pero las otras dimensiones del sujeto también. Muchas gracias. Vi que mencionaba lo de las aulas rectangulares y lo de ver a los alumnos cara a cara y que no estuvieran viendo las nucas de los demás. Y me imagino más o menos cuál podría ser el porqué, pero claro que me gustaría saber el porqué de usted y su opinión al respecto. Que si lo vuelves a mencionar. Sí, que vi en el documento que nos estaba presentando lo de las aulas rectangulares y lo de el no ver a los alumnos, el que los alumnos no vean a los demás la nuca, sino que se vieran cara a cara. Y quería saber cuál era su opinión al respecto. Porque sí me imagino más o menos el porqué, pero bien a bien no lo sé. ¿Qué te imaginas? Pues siento que el ver las nucas de los compañeros como que el no ver la opinión facial y corporal de los demás hace que tú también no opines nada al respecto. Y al verlos cara a cara y ver su expresión, es como un entendimiento facial que sí influye. Nos comunicamos no solamente verbalmente, nos comunicamos corporalmente. Y tú estás de alguna forma
dando un punto de énfasis importante. Queremos una educación dialogal, enseñemos a los alumnos que todos tenemos responsabilidad de participar y que participamos de muy distintas maneras y que hay alumnos que tienen cara de no entiendo, de qué está pasando, qué dijo, hay alumnos que se están riendo y uno puede también decir, a ver, ¿de qué te ríes? No por qué te burlas, sino qué te causó a ti, qué te pareció que merecía tener como respuesta una risa. Porque eso también es una cuestión importante, ¿qué te satisfizo? No hemos buscado en el aula como que solo lo que cuesta trabajo, también tendríamos que buscar en el aula aquello que cuesta disfrute. En el artículo que dijeron de repensar la universidad, ahí planteo un principio didáctico que tengo que redactar con más fuerza, que es el aprendizaje implica por una parte una tarea de esfuerzo, pero por otra parte una tarea de satisfacción. O sea, si no logro vincular esfuerzo y satisfacción, y parecen cosas contradictorias, pero si no logro vincularlas, no puedo desarrollar ese proceso de aprender. Entonces, y el otro elemento es, queremos restaurar el aula como una especie de encuentro entre personas, hagamos que sea un encuentro entre personas. Sí. Algunas aulas, y las hemos visto, ven ustedes las aulas de los jardines de niños, por ejemplo, las mesitas están, los niños están sentados en torno a una mesita. Algo podríamos hacer en la educación superior, de sentar a los alumnos en torno a pequeños grupos, en fin, cada espacio, cada docente, cada grupo de alumnos también puede ir encontrando la forma en que se vaya identificando como sujeto de aprendizaje frente al otro. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro y un educador? Porque puede ser, ay, es lo mismo o es similar, pero quiero saber usted cuál es como su concepto que tiene de cada uno, por favor. Me la pones muy difícil. Me la pones muy difícil porque en mi manera de ver no están separados. Pero si yo me refiriera a la literatura, en la literatura muchas veces maestro le dan la asignación más a quien tiene la condición de poseer un saber, a quien tiene más erudición, y educador a quien tiene la tarea de trabajar para el desarrollo y aprendizaje del sujeto. Pero en mi visión personal no habría por qué separarlos. Esto es, yo no tendría por qué renunciar, y yo las quiero invitar ahorita que son jóvenes, las quiero invitar a que vayan armando su biblioteca digital. O sea, ustedes nos dan la vuelta en habilidades tecnológicas. Pidan la conferencia, si les interesa alguno de los autores, busquen libros. Algunos libros se tienen que comprar, pero de otros libros hay versiones libres en internet. Busquen libros y vayan haciendo su biblioteca digital. No renuncien a que siempre puede haber una lectura diferente en su vida profesional, en su vida personal, pero en su vida profesional. Estaba pensando preparar una intervención que tengo que hacer el viernes, y como en el vuelo me vine leyendo en la tableta, también traigo libros, me vine leyendo un autor que no es de pedagogía. Estaba pensando qué iba a decir en la intervención
Estas ideas no las saqué de mis lecturas profesionales, sino las saqué de mis lecturas de diversión. Era un libro de filosofía, lo quiero aclarar. O sea, yo pienso que algo que tenemos que tener en nuestra vida profesional es la lectura nos tiene que acompañar de una o de otra manera. ¿Usted qué nos recomendaría si es que queremos empezar a cambiar eso, si queremos por nuestra curiosidad intentar dar clases de una manera diferente? Mira, lo primero que te diría es el sentido de las escuelas experimentales de preescolar, de primaria, de secundaria, asociadas a la escuela normal, es que precisamente fueran escuelas de experimentación. Conforme fue creciendo el sistema de educación normal, la idea de la escuela experimental se fue perdiendo y la función también se ha perdido. La función de la escuela experimental en las normales se ha perdido. Lo que yo te podría decir es, inténtenlo hacer en algún grupo que sea posible, pero tengan en cuenta que ustedes no son los docentes de grupo y que por lo tanto ahí van a tener un primer freno. Yo fui maestro de técnica de la enseñanza, lo que ahora es práctica docente, y yo recuerdo que muchas maestras se quejaban conmigo de que, bueno, quizá no muchas, pero maestras se quejaban conmigo de que las alumnas no hacían lo que debían en el salón de clase. Lamentablemente ya el maestro de grupo espera que el alumno llegue y haga lo que se espera de él. No tiene siempre la sensibilidad de ver que se trata también de que el alumno pueda expresar otra forma de hacer docencia. No arriesguen su práctica docente por eso, su espacio de práctica docente por eso, pero sí traten de ver si pueden armar un grupo experimental diferente donde lo puedan intentar, porque es importante que vivan como estudiantes en formación otro tipo de docencia en sus clases, pero también en las prácticas docentes que realizan. Para usted, ¿cómo debe ser un docente en el salón de clases y fuera del salón de clases? Yo diría, tiene que ser persona. Y desde ser persona, ver, todos tenemos cualidades diferentes, todos tenemos aspiraciones diferentes y aspiraciones profesionales diferentes. Es ver cómo logro coherencia entre esto que deseo y lo que hago, pero a partir de sentirme una persona. Muchas gracias. Esa es mi pregunta. ¿Qué consejo daría para poder trabajar con una escuela multigrado? Mira, no hago referencias a escuela multigrado porque nunca he trabajado en una de ellas, pero Elsie Rodwell, sí la ubican, una investigadora del DIE, una investigadora que trabaja en México, si bien es de origen estadounidense, lleva desde los años 70 trabajando en México, o sea, es bastante mexicana. Él sí plantea que el futuro de la escuela está en la escuela multigrado. Me parece que un error en la pandemia fue no haber aprovechado las opciones multigrado que se podrían haber desarrollado en el trabajo en casa. O sea, en el trabajo en casa donde estaban coexistiendo niños de diversos grados y que su tarea podía haber sido un aprendizaje en común desde el apoyo que pueden dar los distintos compañeros. Si hay alguna forma en que te pueda mandar un correo, él sí tiene un trabajo muy interesante que está tanto en YouTube como en texto escrito
sobre experiencia de trabajo con niños, con profesores y niños de escuelas multigrado, que a mí siempre me ha parecido relevante. Yo no lo manejo, si no me equivoco, pero puede ser que me equivoque, se llama Yocoltat o algo así, pero me gustaría ser más preciso en el ejemplo que doy, de manera que si de alguna forma me haces llegar tu correo, te lo envío. Ok, gracias. ¿Qué sugerencia usted nos puede dar a nosotros sobre la didáctica de las matemáticas y también el uso de las tecnologías? Porque si bien yo le estoy hablando sobre mi licenciatura y en especial mi asignatura, pero en educación básica se ve matemáticas desde preescolar. Mira, primero, yo no trabajo matemáticas, entonces es muy complicado para uno en una disciplina que no domina. Segundo, la tecnología siempre va a ser un instrumento, nunca va a ser la solución. A ver, lo voy a decir de otra manera. La imprenta se inventó desde el siglo XV. Comenio empieza a trabajar el libro de texto en el aula desde el siglo XVII. Yo puedo tener un libro, colocar ese libro debajo de mi, entre mi hombro y mi cuerpo, y no porque yo traiga el libro aquí, yo voy a aprender. O sea, para que yo realice un aprendizaje con el libro, tengo que interactuar con esa información. Entonces, para que yo realice un aprendizaje con tecnología, tengo que interactuar con la tecnología. He visto profesores de matemáticas, yo no lo he hecho, lo aclaro, he visto colegas de matemáticas que utilizan modelizaciones matemáticas con tecnología y les piden a los alumnos que vayan haciendo inferencias a partir de estas modelizaciones. No las puedo explicar porque no las domino, pero lo he visto. Pero entonces implica no solamente la tecnología, implica el concebir que la tecnología es un instrumento de interacción que permite hacer otro tipo de modelizaciones que a veces en un pizarrón cuesta más trabajo poderlas realizar. No sé si me explico. ¿Sí? El otro problema que tienen las matemáticas, y él me lo decía muy sencillo, es que cuando vas al súper también haces una operación algebraica, pero en vez de enseñarte que lo del súper es una operación algebraica, te lo enseñan que nada más es un problema aritmético o matemático. Entonces, ¿cómo puedes, por lo menos él lo trabaja con sus alumnos, cómo puedes cosas de la vida cotidiana expresarlas en lenguaje algebraico? Pero ahí sí tendría que ser un profesor de matemáticas el que dijera cómo se puede hacer. Yo entiendo que eso es algo que el marco curricular está buscando, que las matemáticas se trabajen en función de problemas reales y no de, digamos, de aspectos formales en que nos enseñan a resolver una ecuación o etcétera, algebraica o lo que sea, ¿no? Ok, muchas gracias.